Buenas. Parece que vamos a tener mucho lío hablando de nuevas videoconsolas. Últimamente percibo que por parte de ciertas compañías, más concretamente de Microsoft, hay como un agitamiento en redes sociales, tanto a nivel oficial, lo que dicen sus propios directivos, como también de lo que dicen sus redes habituales. Porque en este vídeo precisamente vamos a hablar de lo que han dejado caer medios de comunicación como Windows Central, así como también otros filtradores habituales que, bueno, suelen un poco dejar caer información bastante interesante y relacionada de una manera frecuente. Pero en este caso es que parece como si todo el mundo se hubiese puesto de acuerdo, como si hubiera un interés de fondo en que se hablase de esa próxima videoconsola y de empezar a dejar conceptos bastante claros. Y esto generalmente yo digo yo que no suele ser casualidad, sino causalidad. Suele ser algo que está programado por parte de estas compañías. Pero bueno, vamos a detallar un poco. Todas las últimas novedades que tenemos son bastante interesantes y generan mucho debate. Pero antes vamos a ir con eventos de videojuegos, porque sí, la propia marca Xbox va a patrocinar eventos de terceros muy pronto. Por una parte, recuerden ustedes que hoy va a haber un evento de videojuegos independientes patrocinado por esta marca. Videojuegos que llegarán para todas partes, lo mismo que por ejemplo Nintendo también tiene su evento de videojuegos independientes y de vez en cuando PlayStation también hace una presentación similar, ¿vale? Hasta ahí pues veremos a ver si lo podemos retransmitir sin ninguna clase de problema. Pero el caso es que, según informa el medio Windows Central, el mes que viene vamos a tener uno más interesante si cabe. Será un evento de terceros, será un Xbox Partner Preview, un evento de estos que suelen tener lugar habitualmente durante el mes de octubre, en el que todavía nos encontramos, y a veces incluso durante el mes de marzo aproximadamente. Suele ser un evento dedicado a videojuegos que no le pertenecen a la propia compañía, sino videojuegos de terceras compañías, videojuegos que generalmente llegan a todos los sistemas. Pues lo dicho, en principio en noviembre vamos a tener uno de estos. ¿Qué videojuegos se van a presentar? Pues aquí ya es donde empieza la especulación. No tenemos absolutamente nada. A nivel de posibilidades hay muchas, por supuesto. Lo que nos comentan básicamente es que va a haber grandes compañías asociadas y ese tipo de cosas. Pero a partir de ahí ya queda simplemente especular. Hay mucha gente que piensa que podría ser el lugar donde anuncien Silent Hill 2 Remake para esta plataforma. En lo personal lo veo complicado que sean esta clase de eventos. Es lo mismo que el caso de Final Fantasy XVI y movidas por el estilo. Suelen ser anuncios que se hacen de otra manera. Suelen ser las clásicas publicaciones o eventos muy dedicados. Pero bueno, es una posibilidad que por supuesto no hay que descartar. Lo que se nos han dicho es que va a haber mucho Play Anywhere. Nos van a ofrecer muchos videojuegos que se podrán jugar en multisistema con una sola compra. Y parece que Microsoft está pujando muy fuerte por eso. Y bueno, pues ya veremos a ver qué tal, porque por supuesto lo vamos a dar por aquí. Este mismo medio, por cierto, también confirma que vamos a tener el evento de enero de todos los años y luego vamos a ver alguna presencia de Microsoft Xbox en los Game Awards, en los premios a mejor videojuego del año durante el mes de diciembre, como siempre. Ya veremos qué es lo que nos tiene que presentar. Hay muchos videojuegos que suenan para dicha fecha, pero en fin. Vamos a hablar brevemente también un poco de este asunto antes de pasar a otro tema, precisamente porque hay mucha gente que me dice, oye, ¿y esto qué sentido tiene? Si Microsoft ya es una compañía de terceros, es como Sega, es como cualquier otra plataforma, ¿por qué hace un evento dedicado a videojuegos de terceros? Alguno incluso me pone el ejemplo de que es como si Capcom hiciera un evento y presentase videojuegos de Konami. Mirad, ese comentario, lo siento mucho, es de ser un cuñado, te lo digo así. Principalmente porque tú cuando vas a la tienda de Capcom lo que te encuentras única y exclusivamente es producto de Capcom. Capcom no vende producto de otras compañías. ¿Por qué? Porque Capcom vive de su propio producto. Microsoft, Xbox vive de su propio producto. No, según sus informes financieros y según sus ingresos vive sobre todo lo que vende a través de terceras compañías, de ese porcentaje que gana simplemente por tener una tienda abierta. Así sucede también en PlayStation, así sucede pues en muchas compañías, ¿vale? Esto es así, no hay que darle mucha más vuelta de hoja ni complicación. No es comparable a otros sistemas. Que Microsoft ahora publique sus videojuegos en todas partes no quiere decir ni suscita que sea exactamente lo mismo que esas otras compañías. Repito, porque Microsoft
Microsoft no depende de sus propios videojuegos. Microsoft depende de que la gente también compre en su tienda videojuegos de otras múltiples compañías y de decirte, oye mira, si te compras esto en nuestra tienda, tu videojuego te va a servir en la consola, en el PC y en la nube a través de cualquier dispositivo. Y eso es lo que te quieren vender. Así que sí, este evento tiene todo el sentido del mundo. La pregunta que se hace más de uno es, ¿tiene sentido que saquen una nueva videoconsola? Pues parece que lo tenga o no, lo van a hacer exactamente igual. Me refiero, va a haber una nueva plataforma de Xbox diseñada por la propia Xbox. Sobre ese sistema creado por Microsoft, que en este caso no sería un sistema de terceras compañías, y esto quiero que quede claro, no sería un sistema de terceras compañías, sería un desarrollo propio, está en camino y de hecho tenemos nuevos detalles que nos han dado tanto filtradores habituales de gente que pues conoce el mundo de AMD, como también, por cierto, del portal Windows Central. Bien, por una parte, ¿cómo sería esta plataforma? Pues según nos han comentado sería aproximadamente un 13% más grande de manera interna. Ojo, esto quiero que quede claro porque ayer es verdad que levanté un poco de confusión en ese sentido. Esto se debe a la APU, ¿vale? Es decir, el 13% más grande se debe a componentes internos y ese tipo de cosas. El cómo sea por fuera a nivel de estructura no se sabe. Lo mismo es un 20 o un 30% más grande, ¿vale? Eso dependerá un poco de cómo quieran hacer la fabricación de carcasas y de cómo le venga bien estructurarla. Eso que vaya por delante, pero hablamos de que va a ser de un tamaño más grande que la Series X de una forma u otra, ¿vale? Eso lo tenemos todos bastante claros. Ahora, hay otra serie de detalles que ya pues nos han comentado desde Windows Central, que es lo más interesante. Primero de todo, jugarás a todo tu catálogo. Aquí no habrá excepciones. Es decir, todo el catálogo, sin excepción que tengas en videoconsola, será posible de jugar a través de este sistema. No será pues como lo que hacen otros fabricantes que literalmente lo que te ponen por delante es un PC. No será exactamente eso. De hecho, lo que comenta el portal Windows Central es que tendrá una experiencia prácticamente completa de videoconsola, que en cuanto a concepto será parecido a lo que nos han ofrecido a través de esas plataformas portátiles y demás, pero que digamos a nivel aspecto visual, a nivel de interfaz de usuario, a nivel de uso prácticamente completo será pues como una videoconsola de toda la vida. Eso sí, no estará limitado a los juegos de consola, porque efectivamente la apertura a otras tiendas está ahí y por supuesto al tener de fondo un componente más cercano al mundo del PC podremos disfrutar de otras tiendas de otras compañías, véase Steam, véase Epic, y eso supone también jugar a videojuegos de la competencia, o al menos de su antigua competencia, porque Microsoft ya no compite con Sony. Microsoft se rindió en esa pelea, ahora son socios comerciales y en este sentido pues no debe de haber ninguna clase de problema. En un sistema podrías tenerlo básicamente todo, pero bueno, ahora comentamos un poco más sobre eso porque lo más interesante es que el multijugador online sería gratuito. Claro, algunos se preguntan cómo va a ser esto posible. Y es que aquí hay conceptos que a día de hoy es muy difícil de explicarle a la gente, porque en el siglo XXI sucede una cosa en la sociedad y sobre todo en las redes sociales. La gente quiere blanco o negro, no les diga gris, porque eso ya se sale, es algo complejo, no pueden, tienen poco tiempo para asimilar ese tipo de cosas. Al igual que le tienes que decir día o noche, no le digas lo que es un atardecer, porque entonces ya se lía y no le supera, le entra ansiedad. El punto es que esto no es ni blanco ni negro, me refiero. Yo por lo que estoy leyendo y por la información que tenemos a día de hoy, ya veremos mañana, yo os explico lo que tenemos hoy, es que una cosa es la experiencia de usuario y otra cosa es lo que hay de fondo en el dispositivo. Entonces, la experiencia de usuario va a ser como estar moviéndote en una videoconsola. Eso es lo que nos está diciendo básicamente todo el mundo, que eso va a ser una experiencia que se sentirá como si estuvieras en una plataforma como la que tenemos a día de hoy. Vale, hasta ahí de acuerdo. Pero luego repito que de fondo tiene que tener algo muy cercano al mundo del PC. Un sistema operativo Windows optimizado para esta clase de sistemas, un sistema operativo que básicamente se va a dedicar a estos dispositivos, que obviamente estará mucho más avanzado y que por supuesto te va a permitir la posibilidad de jugar a diferentes tiendas, ¿vale? Por eso, que es un punto intermedio de las dos cosas, es un punto intermedio de experiencia consola y experiencia de PC. No lo intentéis asociar
a esto, ¿vale? Esto, lo que explicaron los de Microsoft, esta clase de dispositivos portátiles, es como la idea, conceptualmente es un poco lo que ellos buscan, pero no estrictamente te van a vender esto. De hecho, para mí sería un error que la próxima consola Xbox diseñada por Microsoft fuera esto, que tú iniciases esto y te encontrases en la papelera de reciclaje un escritorio de Windows. Eso, repito, eso ya a más de uno no le va a gustar absolutamente nada. Y no creo que los tiros vayan por ahí. La cuestión es, al fin y al cabo, si tenemos un dispositivo que se acerca a esto, en ciertos aspectos no puedes cobrar el multijugador online. Es decir, yo aquí no lo pago. Yo aquí si quiero jugar a un multijugador de Xbox da igual que no tuviese Game Pass y este tipo de cosas. No, yo puedo jugarlo sin ninguna barrera de pago porque es un PC. Esto es que la propia máquina te dice que es un PC. Esa futura máquina, al tener cierta parte del concepto del mundo del PC, tampoco puede tener ese umbral de pago, porque vosotros imaginaros, os metéis en la tienda de Xbox y para jugar a sus videojuegos online tenéis que pagar una suscripción. Os metéis en la tienda de Steam y ahí no tenéis que pagar. Pues claro, ¿qué va a hacer la gente? Va a abandonar la tienda de Microsoft. No tendría sentido que en un mismo sistema pagases en una tienda sí, en otra tienda no, como sucede en el mundo del PC. En el PC no pagas, ¿vale? Pues eso es lo que va a aplicar para este sistema. No habría barrera de pago para el multijugador. Y bueno, pues eso me parece una estupenda noticia, pero hay un contrapunto. Y es que todo esto deja más allanado el camino a que desaparezca por completo la suscripción conocida como Game Pass PC, una suscripción dedicada explícitamente al mundo del PC. Su desaparición ya os la adelanté precisamente en el canal, y no porque tenga ninguna clase de información privilegiada, es simplemente ver los movimientos que ha hecho Microsoft. Game Pass PC básicamente lo tienen oculto en la página, es como que te puedes suscribir pero como que no le dan ninguna clase de protagonismo, cuando antes sí lo hacían. El resto de membresías de repente, todas y cada una te dan acceso al PC. Todos los niveles de Game Pass tienen ya posibilidad de utilizarse en el PC. Con lo cual, pues aquí lo que me parece es que están allanando el camino para que se queden esos tres niveles. Que el PC, pues digamos, tenga la posibilidad de entrar en todos y cada uno de ellos. Y por supuesto, también quitar de la boca, porque esto lo van a hacer seguro, la posibilidad de jugar a videojuegos día 1 de una manera tan barata. Tendrás que irte al nivel superior. Bueno, pues esto también lo deja caer este portal, que esa suscripción seguramente vaya a desaparecer, que eso seguramente acaben quitándolo. Pero bueno, eso al fin y al cabo lo pensamos muchos, hay gente que sigue en la negación con esto, pero en fin, ya lo diré dentro de un año seguramente. Más allá de eso, ¿qué más cosas nos han comentado acerca de este sistema? Lo que nos han comentado también es precisamente que este sistema va a utilizar mucho de las nuevas tecnologías de inteligencia artificial. Y no os asusten ustedes, esto se utiliza en el mundo de las gráficas y en el mundo del PC precisamente. Tecnologías que al fin y al cabo pues te pueden aplicar mejoras en el escalado, mejoras en la resolución general, vamos a decirlo así, de rendimiento global y por supuesto pues todas las tecnologías futuras que vayan llegando. Obviamente estarán limitadas a lo que te ofrece AMD. Aquí pues no será tan moldeable como lo que puedas tener en un PC de sobremesa, vamos a dejarlo claro así. Por eso también tenéis que tener en cuenta que esto va a seguir teniendo ese concepto de videoconsola, que habrá cosas que no sean modificables y en ese sentido va a ser un sistema relativamente cerrado. Y claro, si es un sistema que está en camino entre el PC y la consola, ¿qué pasará con los videojuegos? Los videojuegos en principio seguramente vengan con una configuración de base para que funcionen tranquilamente bien y a partir de ahí pues ya puedas modificar ciertas cosas como haces en el mundo del PC. Pero entiendo que de base pondrán una configuración para que ese sistema lo reproduzca perfectamente y a ver, eso no tiene tampoco demasiada complicación, me refiero. Yo con cualquier PC puedo poner una configuración predeterminada y a partir de ahí que la gente toque lo que quiera. Es decir, eso a los desarrolladores les lleva 5 minutos, si más conociendo el videojuego que están desarrollando. No habría necesidad de crear versiones específicas. En ese sentido es a lo que voy, que básicamente estaría reciclando las versiones del mundo del PC, con lo cual los desarrolladores no van a tener barreras para traer sus videojuegos aquí. A modo de opinión, para finalizar, dados todos estos datos, dada toda la información que tenemos hasta la fecha, a mí me parece un producto muy interesante. Ahora, la pregunta que yo me hago es el precio.
Sí, lo de no tener que pagar el online me parece estupendo, sobre todo porque yo, cuando termine mi suscripción de Game Pass, posiblemente no siga, ¿vale? Después de la subida que ha habido, posiblemente tenga meses independientes de vez en cuando que me pille una tarjeta por Eneva o cualquier sitio de estos y, bueno, en fin, pues eso será muy esporádico. Claro, ya es un punto a favor, tener ahí los videojuegos propios de mi catálogo Xbox, tener ahí incluso los videojuegos, por qué no decirlo, de PlayStation, que los pueda jugar a través de Steam y demás, pues hombre, me hacen un apaño, ¿vale? Me hacen un apaño porque ahí podría tener todo un sistema conjunto y al final, por una cuestión de comodidad, sería un sistema que utilizaría muchísimo, ¿vale? Sería prácticamente un sistema único y podría gritar monopolio con ese sistema, seguramente lo haga, ¿vale? Pero bueno, dicho lo cual, el precio, si esto me va a costar 1.500 pavos, tenemos un problema. Si esto me va a costar 1.200 pavos, seguirá habiendo un problema. Es que esto yo en lo personal no creo que baje de 1.000 pavos. Yo en lo personal no creo que baje de ahí. Viendo lo que valen estos sistemas, viendo lo que valen estas máquinas portátiles, es que teniendo en cuenta que aquí tienes que hacer como algo más definido, tienes que hacer algo que por supuesto no te va a costar tan caro como montarte tu propio ordenador con una gráfica 5090, tienes que tener un trabajo de I+D detrás, tienes que tener un trabajo muy fuerte ahí y estás aplicando las últimas tecnologías y claro, eso va a ser una experiencia premium tal y como los la han definido, básicamente va a ser una experiencia para unos pocos y claro, para unos pocos ¿tú qué es lo que haces? Pones un precio alto, total, es una experiencia para gente que está dispuesta a pagar mucho dinero. ¿Cuál es el problema aquí? Que básicamente se va a eliminar y erradicar al usuario tradicional de consolas. ¿Por qué? Porque el usuario tradicional de consolas no quiere gastar mucho en un sistema. Se van a ir a PlayStation, se van a quedar con lo que tienen ya, se pueden comprar una consola de Nintendo, pero este producto no. Este producto seguramente mucha gente no se lo va a poder comprar. De lanzamiento por lo menos. A futuro ya, si hay rebajas porque no vende mucho o lo que sea, puede ser una opción bastante interesante. Pero el punto es ese, que al final lo interesante es eso, sí, que va a haber muchas opciones porque otras compañías van a desarrollar sus propias máquinas. Y repito que no serán como estas, serán algo mucho más avanzado e interesante. Pero claro, tenéis que tener en cuenta eso, el mercado tradicional eso se va a abandonar completamente, es un abandono absoluto, sobre todo en el rango de precios y eso es lo que tenéis que tener presente, pero bueno, con todas estas informaciones y comentarios empiezo a ver que el anuncio no se va a demorar tanto, veremos a ver para cuándo, pero en fin, podéis opinar todo lo que queráis en la caja de comentarios y disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.